Muy buenos días a todos. Buenos días, soy Delfín Barredo, la directora de Factor Humano, Información y Eventos. Os quería dar la bienvenida a este evento virtual que hemos organizado hoy desde Factor Humano junto con Personio y que hemos titulado Smart Working, la flexibilidad más allá del teletrabajo. Para todos vosotros, todos los que queráis formular preguntas, compartir dudas con los ponentes que hoy participan en el debate, os animo a que lo hagáis. Hay una sección preguntas en el panel que tenéis en vuestras pantallas donde podéis mandar vuestras preguntas. Además, cuando terminemos la sesión podréis completar un cuestionario que os vamos a mandar, que también os aparecerá en pantalla y que nos será muy útil para ofreceros nuevas sesiones sobre temáticas que puedan ser de vuestro interés para los próximos meses. Bueno, comenzamos ya. Sin más dilación voy a dar paso a Clara Victoria Justado. Clara es Account Executive de Personio. Personio es una empresa de software de recursos humanos para pymes que, bueno, que como sabéis ayudan a simplificar y agilizar procesos. Y bueno, buenos días Clara, buenos días. Buenos días Delfín y buenos días a todos. Y cuando quieras puedes comenzar el webinar. Venga, perfecto, genial. Pues buenos días a todos, como os decía, voy a ser la persona que modere esta mesa redonda y voy a dar paso ya a nuestros ponentes. En primer lugar, José Luis Risco, socio responsable de talento y organización de EY. Buenos días, José Luis. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Continuamos con Miguel Charneco, de Chief Human Resources Officer de Arvato. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, Clara. Buenos días, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bien. Continuamos con Yolanda Martínez, directora de Talento y Cultura de BVA. Hola, buenos días a todos. Encantada de acompañaros. Buenos días, Yolanda. A continuación, Fernando López, People Lead Spain de Mondelez. Hola a todos, chicos. Buenos días, Fernando. Y Mariano Torres, People and Culture Head of de Roche. Buenos días. Muchas gracias, Clara. Buenos días a todos. Ahora sí, ya estamos todos. ¿Cómo estáis en esta mañana? Pues muy bien. ¿No deja de llover? Muy bien, muy bien. Muy bien, con muchas ganas. Genial, pues nada, vamos allá. Como sabéis, la sesión de hoy va a estar dedicada al Smart Working y un poco la idea es compartir las experiencias de todos los que estamos aquí en cuanto a este tema y cómo lo estamos desarrollando en diferentes empresas, en diferentes sectores. Entonces, bueno, como sabéis, el entorno de cambios tan constantes en el que nos encontramos lleva al final a las organizaciones a tener que adaptarse constantemente a diferentes escenarios, diferentes métodos de trabajo. Al final hay que ser lo más ágiles posible y lo más flexibles posible para seguir siendo productivos en este nuevo entorno, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con una pregunta para todos vosotros. Si me podéis contestar con una frase, ¿qué es para vosotros el Smart Working? Para vosotros y para vuestras empresas, ¿no? ¿Qué es para vosotros este término? Si os parece, empiezo yo y no sé si con una frase clara, pero para nosotros en BBVA la verdad es que el Smart Working es la consecuencia natural del proceso de transformación que hemos abordado ya hace muchos años y que, lógicamente, entiendo que como a todas las organizaciones, pues la pandemia lo que ha hecho es acelerarlo. Tenemos un modelo que se basa fundamentalmente en la confianza y en el empoderamiento de las personas con un doble objetivo, que tiene que ver con darles la mayor flexibilidad y ponerles el mínimo de límites para que puedan desarrollar su trabajo de forma adecuada y que puedan avanzar en sus carreras profesionales. Muy interesante, Yolanda. Va a estar muy unido varias cosas de las que has dicho con lo que vamos a ir hablando luego. Muchas gracias. Si queréis, voy yo. Yo por mi parte también me uno a lo que comentaba Yolanda, de que es la consecuencia del proceso de transformación del que muchas compañías hemos estado inmersos en los últimos años. También es verdad, lógicamente, que la pandemia lo ha acelerado, pero para mí yo Smart Working también lo redefiniría como una nueva cultura y una nueva forma de redefinir el vínculo entre el empleado y la compañía.
Sí, bueno, yo sí, os parece, comparto nuestra opinión desde Arvato. Para nosotros es un cambio de paradigma, porque va más allá de lo que ha sido el cambio tecnológico desde el punto de vista de trabajo, del trabajo en remoto, sino más un cambio cultural y un cambio de las formas de trabajar, tanto de la organización y sobre todo de los managers, que es fundamental. Entonces, con lo cual significa un cambio de modelo, ¿no? Coincidiendo con los compañeros de la tertulia. Yo voy a intentar decir lo que no es, y así, porque si no nos vamos a repetir todos, ¿no? Para mí el Smart Working no solo, para nosotros en EY, no solo debería de ser un tema de teletrabajo o de flexibilidad que no nos ha quedado otra después del COVID, ¿no? Para mí y para nosotros, no solo en España, a nivel europeo, en la firma el Smart Working es cambiar la forma de trabajar. Un componente importante es esa flexibilidad y también eso que decía Mariano de la parte de transformación, pero utilizar la oficina para otras cosas, para que pasen cosas, para organizarnos de otra manera, para temas de well-being, para temas de sostenibilidad, es en definitiva cambiar la forma de trabajar. No es solo lo que yo creo que algunas organizaciones están utilizando, y erróneamente, y esta es mi humilde opinión, como solo poder o tener que teletrabajar y poner un tic y llegar a un acuerdo de trabajo a distancia. Muy interesante, José Luis, porque... perdón, Fernando. Bueno, yo en línea con lo que estaban diciendo todos los compañeros, ¿no? Yo creo que antes de la pandemia, cuando hablábamos de Smart Working, hablábamos de la nueva forma de trabajar. Ahora, en línea con lo que todos estamos diciendo, es que es la forma de trabajar. Nosotros creemos que no hay otro, ¿no? Tanto, como decía José Luis y el resto de compañeros, no solamente hablamos de teletrabajo, no solamente hablamos de la vertiente de flexibilidad externa, sino también la interna, ¿no? La desaparición de espacios fijos, creación de espacios colaborativos, ¿no? Que venir a la oficina signifique otra cosa, ¿no? Porque para ir a trabajar a la oficina, hacer lo mismo que haces en tu casa, pues probablemente es mejor que te quedes en tu casa, ¿no? Y a lo mejor tienes que ir a la oficina a hacer otro tipo de actividades en los que sí que tiene sentido el establecer esas conexiones físicas y no tan virtuales, pues con otros compañeros. Efectivamente, creo que ahora mismo es mucho más que simplemente teletrabajo, ¿no? Lo que creo que decía Yolanda, la pandemia ha acelerado lo que ya se estaba haciendo, y me gustaría preguntaros, por ejemplo, Fernando, aprovechando que acabas de hablar, ¿qué os ha supuesto, o sea, cómo habéis hecho la transición desde el modelo de teletrabajo que se ha heredado de la pandemia a un sistema de Smart Working que ha llegado, como decías tú, para quedarse? A ver, nosotros en Mondelez ha sido razonablemente fácil, porque nosotros ya teníamos una política de Smart Working en vigor desde el 2014, que tenía ya una vertiente interna y otra externa, ¿no? Nosotros en la parte externa tiene que ver con trabajar desde casa, ¿no? La posibilidad de trabajar en remoto, y en aquella época, en el 2014, ya establecimos la posibilidad de venir un día a trabajar desde casa, ¿verdad? 20% de trabajo en remoto semanal. Claro, la pandemia lo que no nos quedó más remedio es que nos teníamos que adaptar a trabajar 100% en remoto. Insisto, nosotros ya teníamos esta parte madura, pero sabíamos que a la vuelta continuar con la política de Smart Working que teníamos no iba a satisfacer las expectativas de nuestros empleados, ¿verdad? Por eso nosotros iniciamos un proceso de negociación, ¿verdad?, con los diferentes comités de empresa para avanzar en modelos de flexibilidad más avanzados, y finalmente nos hemos quedado en un 50% de flexibilidad semanal, con posibilidad de acumular tiempo para determinados periodos del año, ¿no? De forma que pues puedes acumular varias semanas, incluso en el verano puedes acumular periodos de verano para trabajar en remoto durante más tiempo, ¿no? En periodos más amplios, permitiendo, por ejemplo, durante determinados periodos al año poder trabajar
incluso fuera de España. Nosotros tenemos mucho colectivo, igual que seguro que mis compañeros en sus empresas, ¿verdad?, de gente de otras nacionalidades y que en determinados momentos pues les puede venir bien teletrabajar, pero no desde su casa o incluso desde una segunda residencia, que no sea su domicilio habitual, sino desde desde otro sitio, ¿no?, desde otro país. En cualquier caso, es importante entender que esto es siempre y cuando las necesidades de negocio lo permitan, ¿vale? Nosotros ya en su momento posicionamos la política de Smart Working como una herramienta para ser más eficientes en los equipos, ¿verdad? En su momento estábamos suficientemente maduros para lanzarlo, insisto, en el 2014, y ahora estábamos aún más maduros para avanzar en esos modelos de flexibilidad. Insisto, teniendo en cuenta que esto va mucho de conciliación, pero va mucho también de ser más eficientes. Por eso las necesidades de negocio son siempre muy importantes también a la hora de implementar estas políticas. Muy interesante, la verdad es que, bueno, creo que lo hemos visto todos, se ha demostrado que somos perfectamente eficientes teniendo todas estas formas de hacer nuestro trabajo más flexible y más adaptado a nuestra vida un poco personal. Así que yo personalmente estoy muy contenta de que haya llegado este sistema para quedarse. Un poco para conocer otras de vuestras experiencias. Mariano, ¿cómo habéis hecho vosotros esta transición heredada de la pandemia? Sí, yo me uno a muchas cosas que ha comentado Fernando. Por no repetir, yo me centraría en 3 temas que para nosotros han sido claves. En primer lugar, la comunicación interna. Hemos invertido un montón de tiempo en comunicar, en explicar muy bien el modelo, incluso también externamente. Nuestro modelo se basa en flexibilidad, confianza, responsabilidad. El empleado decide en cada momento dónde puede trabajar, si en casa, en la oficina, con una recomendación de que, oye, también es necesario ir a la oficina para socializar, para compartir, para mantener ese sentimiento de pertenencia, pero es un modelo flexible. Para nosotros la comunicación interna clave. También el papel de los managers para mí es clave y lo podemos discutir más adelante, ese rol que juegan, ese cómo predican con el ejemplo, cómo comunican, cómo integran a los nuevos empleados, para mí también es clave. Y luego también para nosotros en esta transición ha sido muy importante trabajar el modelo con los empleados. Desde el principio, desde que inició la pandemia, que ya veíamos que el futuro del trabajo iba a cambiar, pero ahora seguimos teniendo un equipo de trabajo en el que están representados empleados de todas las áreas y en el que con ellos vamos trabajando y vamos viendo qué cosas del modelo están funcionando y qué cosas del modelo no están funcionando. Y también 2 cosas o 2 principios que para nosotros han sido claros, hay que ser flexibles, porque yo creo que cómo va a ser el futuro del trabajo nadie lo sabe y hay que ir también adaptándose a las necesidades del negocio. Y para mí también hay que ser humildes para ir aprendiendo. Nosotros, por ejemplo, pensábamos que ir a la oficina tenía que ser para reunirnos porque iba a ser mejor tener un tipo de reuniones presenciales que virtuales y luego nos hemos dado cuenta que, bueno, que eso es una razón, pero que si vamos a la oficina solo para reunirnos, al final solo estamos en contacto con la misma gente que estaríamos si interaccionásemos solo virtual, con lo cual también tenemos que ir a la oficina para conectar, para hablar con la gente, interaccionar con gente con la que normalmente no trabajas. O sea que también ese aprendizaje constante es fundamental en esta transición. Me ha encantado ese último punto, Mariano, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Es un poco lo que decía Fernando también, no solo ver la oficina como un lugar de trabajo en el que puedes hacer lo mismo que haces desde casa, sino, como tú dices, pues un poco abrir tu mente en, pues nosotros, por ejemplo, yo desde mi sitio solo veo a las personas de mi departamento. Entonces, a no ser que me cambie de sitio en la oficina, no conozco a otra gente de Personio, de otros equipos y desde luego eso desde casa no podría hacerlo de ninguna manera. Un poco, ya lo habéis mencionado varias veces, ¿no? La parte del papel de los líderes en este nuevo entorno. ¿Qué métodos habéis aplicado para mejorar la gestión de estos equipos híbridos? Por ejemplo, Yolanda, si quieres contestar tú a esta pregunta. Pues Clara, antes de entrar en concreto en la pregunta, a mí sí me gustaría compartir alguna reflexión que yo creo que es importante para entender lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que en general en las organizaciones y en particular en BBVA. Después de la pandemia empezamos a hablar de cuestiones de las que no habíamos hablado antes con esa claridad, ¿no? Hablábamos de la gran renuncia, de la gran resignación, o hablábamos con mucha claridad de personas que no estando comprometidas con la organización donde estaban trabajando,
pues no la abandonaban, con las consecuencias que eso tiene, porque al final gestionar el compromiso para mí es muy relevante. Y luego también, precisamente por la flexibilidad que se acelera, pues la necesidad de contar con perfiles tecnológicos en los cuales, bueno, pues hay dificultades, ¿no? Y que una cierta guerra por el talento digital. En términos de compromiso, que para mí es una herramienta muy clave, en BBVA utilizamos la metodología Gallup y es verdad que el compromiso declarado por los equipos nos deja muy satisfechos, pero nunca es suficiente en el sentido en el que yo entiendo que tenemos que tener a los equipos comprometidos. ¿Y cómo trabajamos el compromiso aquí? Pues fundamentalmente desde la escucha. Preguntamos muchísimo, pero escuchamos más. Porque partimos de una premisa y es que cuando tú sientes que la empresa donde trabajas se preocupa por ti, quiere saber cómo estás, te pregunta para hacer cosas que mejoren tu día a día, pues yo tiendo a pensar que se genera esa conexión emocional que tiene que ver con el compromiso y que el compromiso pues genera una ventaja competitiva inimitable. Y quería empezar por aquí. Pero lógicamente en BBVA pues, hemos abordado otros ámbitos de actuación porque siendo el compromiso clave en la gestión, para mí no solo de los equipos que teletrabajan, creo que es clave en la gestión de cualquier equipo, equipos que trabajan en presencial, en remoto y equipos que combinan, ¿no? las dos modalidades. Pero creo que también es importante reflejar pues, otros ámbitos en los que hemos actuado, porque creo que tienen que ver con este avance o esta evolución que todos estamos incorporando en nuestras organizaciones. Para nosotros es muy importante poner foco a la cultura corporativa como eje aglutinador de las personas, es al final lo que nos conecta a todos. Luego también tenemos que ser conscientes de la organización donde trabajamos y ser capaces de diseñar soluciones personalizadas, segmentadas. No todo vale para todos y flexibilidad hay que entenderla en el contexto del trabajo que estás desarrollando en el día a día. En España somos más de 24.000 personas, hay un porcentaje muy elevado de compañeros que están desarrollando su trabajo en las redes comerciales y, lógicamente, la flexibilidad aplicada a esos entornos pues no tiene nada que ver con otras funciones que se dedican a hacer otras cosas. Y es importante tener en cuenta esa flexibilidad. Por otro lado, también es importante incorporar aprendizajes y establecer reglas de juego claras, que sean conocidas por todos, porque es verdad que es un proceso en el cual puede haber una cierta incertidumbre. Y cuando me refiero a reglas de juego, me refiero a cosas que pueden ser y cosas pues que claramente no deberían ser. Tenemos en nuestro caso, ¿no? Hemos implementado pues guías que tienen que ver con cómo deberían ser las reuniones en presencial o en remoto. Hemos establecido ciertas recomendaciones que tienen que ver con la desconexión digital, con la conveniencia de no convocar reuniones a partir de una determinada hora. En concreto, a todos los empleados nos sale un pop-up a las 7 de la tarde en el que, bueno, pues se nos recomienda como que una hora buena de desconexión las 7 de la tarde. Todos somos conscientes de que culturalmente necesitamos desconectar en ese momento. Luego también tenemos que avanzar en formación, porque tenemos que seguir aprendiendo a teletrabajar. Y tenemos que seguir aprendiendo a teletrabajar como modelo flexible de trabajo, pero también tenemos que saber utilizar las herramientas que dan soporte a esa flexibilidad en el trabajo. Y luego algo que ya he comentado, yo creo que Mariano antes y que yo no puedo estar más de acuerdo y que tiene que ver con el reforzar el protagonismo de los managers dentro de las organizaciones. Para mí los managers tienen mucho que ver con lo que pasa con sus equipos. El ejemplo es la llave de todo. Yo creo que un buen manager tiene una doble misión, tiene que generar vínculos sinceros con sus colaboradores y a la vez tiene que construir espacios donde todos quieran dar su mejor versión. Yo creo que los líderes de hoy son muy conscientes de que es necesario estar muy cerca de los equipos, es necesario escucharles mucho, es necesario ser humildes, es necesario darles su espacio y que el liderazgo de hoy
tal como nosotros lo entendemos y tal como lo veo yo, va más de una autoridad moral, de una credibilidad, de un ejemplo, que de un poder formal. Y esto es muy importante en el entorno en el que estamos actualmente. Completamente de acuerdo, Yolanda. Seguramente tus compañeros, ¿no?, de ponentes de hoy tengan otras experiencias también que me gustaría escuchar. José Luis, por ejemplo, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en estos cambios de liderazgo? Bueno, al final ha sido un poco mezcla de todo lo que estaba diciendo los compañeros, ¿no? Ha cambiado, obviamente, pero también tenemos que tener muy claro qué queremos como organización, ¿no? Nosotros, y antes hacía mención, creo que Mariano a ello, durante la pandemia dimos un impulso muy importante a los temas de comunicación interna, y los hemos mantenido, pero también con un propósito como empresa que los líderes ya tenían antes de la pandemia. No hemos querido cambiar 180 grados todo lo que hacemos, porque si no perdemos nuestro ADN. Hay que ser consecuentes y parece, esto de nuevo es opinión mía personal, que si no cambias 180 grados todo lo que haces antes de la pandemia ya no eres nadie, ¿no? Como tontería. Dicho lo cual, es una opinión mía muy personal. Pero por añadir muy poquito más a lo que han dicho antes los compañeros, cercanía con la gente. Yo creo que ahora mismo toda la pandemia y lo que estamos viviendo y sufriendo nos genera mucha incertidumbre a todos, en los negocios, en la vida en general, porque de un día para otro nos han cambiado muchas cosas. Entonces tienes que estar más cerca de la gente, o bien con comunicación formal o con comunicación informal, pero muy cerca de la gente. Para eso también queremos que la gente pase por la oficina. Creo de nuevo que era Mariano que lo decía, ¿no? O sea, nosotros no queremos que la gente esté teletrabajando al 100% y lo decimos abiertamente y ya está. Porque es importante que sepamos qué queramos como empresa. O sea, no queremos que la gente teletrabaje al 100%, pero queremos que tenga flexibilidad. Y cuando venga la gente a la oficina, más allá de que pasen cosas, pues que hablen con sus managers, con sus socios y con sus equipos. Porque sí que, al menos en nuestro negocio, se aprende con el aprendizaje, está muy basado en el trabajo, ¿no? Aunque sea un lema muy bonito en PowerPoint, pero esa es la realidad de cuando estás en el cliente. Y aparte de eso, pues todo lo que conlleva, que para nosotros es el gran, no gran cambio, pero gran impulso, todos los temas sociales. Antes de la pandemia empujábamos a nuestra gente a todos los temas de responsabilidad social. Durante la pandemia dimos un paso adelante porque estuvimos muy cerca de nuestra gente, de las familias y de los que nos rodeaban, porque se pasó muy mal todos. Y eso lo queremos mantener e incrementar, ¿no? Para nosotros la parte social de todo el ESG, la S, es donde estamos poniendo mucho foco, porque creemos que es lo menos comoditizado y lo menos compliance de todo su componente de sostenibilidad, ¿no? Y ahí es donde más ha cambiado y donde estamos empujando más a nuestros líderes, por añadir algo a lo que han dicho antes los compañeros. Perfecto. La verdad es que creo que como que me estoy quedando con ciertas palabras clave que mencionáis todo el rato, y creo que como un poco resumen de qué ha tenido que hacer un manager para adaptarse a este nuevo método. Podemos mencionar claramente la claridad y la cercanía con sus equipos, ¿no? En cuanto a cómo impacta estos nuevos entornos o este nuevo entorno del Smart Working a los equipos, ¿creéis que ¿qué creéis que es clave para garantizar que el talento se quede con vosotros en este nuevo entorno? Es decir, para fidelizar el talento. Perdón, sí, Miguel. Desde nuestro punto de vista es una herramienta y es una forma más que tenemos para varias cosas, para atraer talento, ¿vale? Uno de los grandes retos que tenemos en las organizaciones hoy día es atraer talento, ¿vale? Y cómo seguir fidelizando el talento que tenemos, ¿no? Y ahora mismo
la parte de Smart Working es una parte fundamental, ¿no? Y cómo trabajamos, cómo lo transmitimos, cómo realmente hacemos que sea parte de esa cultura de la empresa. Y cada día más nos encontramos, como ha dicho Yolanda, con talento digital, en perfiles que podemos tener todos en las organizaciones, que nos están demandando, y en ese caso sí que están demandando 100% de trabajo, y eso, como ha dicho José Luis, nosotros en la organización no lo queremos, ¿no? Y es verdad que ahí te encuentras en una dicotomía, es decir, tienes perfiles que lo quieren 100%, luego tenemos que combinar situaciones en nuestra organización que tenemos desde centros logísticos hasta centros de call center, hasta... O sea, hay realidades que, por ejemplo, los call centers, pues evidentemente los centros de atención al cliente ha sido una herramienta brutal desde el punto de vista de la mejora de la productividad. Y luego tienes que combinar con esas dobles realidades de empleados donde la flexibilidad tiene que ir por otro lado, no puede ir por la vía de modelos de Smart Working de este estilo. Entonces, sí es verdad que como organización tenemos un reto y tenemos una palanca muy importante que trabajar en los modelos de Smart Working de cara a la atracción del talento. Y sin duda alguna, hoy día organizaciones que no estén trabajando, que seguramente hay muchas y lo sabemos porque al final esto sale aquí, estamos representados, digamos, un nivel de organizaciones pues que evidentemente estamos trasladando el modelo que tenemos, pero que sabemos que la realidad del tejido empresarial no lo está trabajando y por lo tanto, bueno, pues evidentemente está en una desventaja competitiva para atraer el talento. Eso es una realidad. Y cómo lo manejamos, y cómo se transmite y cómo se apoya desde la organización a ello, pues es clave, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, yo para nosotros o para nuestros empleados está claro. O sea, nosotros nos dejaron muy claro los empleados a lo largo de la pandemia que el modelo aquel que habíamos lanzado no era suficiente y que teníamos que avanzar hacia modelos más avanzados, ¿no? Pero como decís, también nos lo dicen nuestros candidatos, ¿no? No sé si os pasa lo mismo a vosotros, pero a nosotros nos preguntan antes por cuál es nuestro modelo de flexibilidad, los candidatos me refiero, cuál es nuestro modelo de flexibilidad, que cuál es la retribución que van a tener, ¿no? Por eso, en línea con lo que decías, Miguel, totalmente. O sea, para mí en la lucha por el talento esto ya es un must. Y aquellas compañías que no lo tengan, pues perderán a los mejores candidatos y aumentarán los ratios de rotación no deseada, ¿no? Pero tú fíjate, yo creo que, y estoy seguro que a todos nos pasa lo mismo, que ya no es ni siquiera, o está empezando a dejar de ser un factor, una ventaja competitiva. Yo creo que esto ya está empezando a ser un tema higiénico, ¿no? Es decir, aquello está dejando de ser algo diferencial para que convertirse en un requerimiento mínimo. Es decir, ya hay candidatos que directamente... Sí. Se está comoditizando, que decía yo antes, Fernando. O sea, si no lo das, estás jodido, y si lo das, ya lo da todo el mundo, ¿no? Sí. Eso es casi como un factor higiénico, empieza a ser casi como un factor, insisto, en el mercado de talento en el que estoy seguro que todos nosotros estamos compitiendo, ¿no? En lo que se refiere a la parte interna, a los empleados, cuando hablabas o cuando preguntabas de la fidelización, yo creo, y nos ha pasado a todos, ¿no?, que a pesar de que, bueno, durante los años de pandemia que hemos seguido haciendo encuestas de satisfacción, los niveles de engagement se dispararon. En nuestro caso se fueron por las nubes, ¿no? Por cómo se estaba tratando a la gente durante ese periodo de tiempo, cómo lo valoraban los empleados también esa situación versus lo que estaban haciendo otras compañías, ¿verdad? Pero sí que ha ocurrido también que mentalmente los empleados, o muchos empleados, empiezan a plantearse si este es el sitio donde quiero continuar o no, ¿no? Haciendo valoraciones más allá del el propósito personal o propósito profesional, yo diría, ¿no? Y por eso algunas empresas también están sufriendo, se ha comentado antes, ¿verdad?, este massive resignation, ¿no? Yo creo que nosotros el problema que queríamos evitar era más que continuasen en la empresa, pero desenganchados, ¿no?, desenamorados. Lo que también está empezando a llamar, ¿no?, este passive resignation, ¿no?, o quiet quitting también, ¿verdad?, este abandono pasivo, ¿no?, de que continúo, no me das lo que quiero, no me voy a ir, pero quito el pie del acelerador, ¿no?
nosotros desde un punto de vista de productividad o de eficiencia en el trabajo teníamos claro, ya lo habíamos testado en su momento cuando lo lanzamos en los diferentes pilotos que hicimos, ¿no? Ya habíamos testado que era un modelo que funcionaba y en las peores situaciones se mantenía el nivel de productividad. O sea, en todas se superaba y en las peores se mantenía, ¿no? Entonces, sabíamos que no era un problema de productividad, ¿no? Entonces, justo lo que queríamos al avanzar en modelos de smart working era precisamente el no tener este passive resignation, ¿no? Que la gente que continuase muy enganchada, ¿no? Y ese cambio durante esos 2 años, ¿no? En sus formas de trabajar reales, porque tenían que estar 100% trabajando desde casa por las circunstancias, ¿no? Pues que se pudiese adaptar a la nueva realidad. Y vinculado a lo que mencionas, Fernando, decís, ¿no?, que, pues, por ejemplo, hay personas que piden un 100% de teletrabajo, que también que afecta mucho a la vinculación que sienten los empleados por las empresas. ¿Qué es lo que os están pidiendo vuestros smart workers, por llamarlos de alguna forma? Sí, si queréis. Bueno, lo primero, inciso por mi parte, José Luis, tú lo has comentado con un comentario tuyo personal, pero no puedo estar más de acuerdo. Creo que muchas veces tenemos dudas existenciales en las organizaciones y más en recursos humanos sobre si todo lo que hacíamos antes no lo tenemos que seguir haciendo, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de back to basics porque hay cosas básicas que hacíamos antes que ahora no estamos haciendo y que ahora mismo echamos de menos porque era una parte muy importante para engranar las organizaciones. Totalmente de acuerdo. Y Clara, respecto a tu pregunta, ¿qué nos piden? Bueno, yo creo que nos piden temas obvios que todos sabemos: conciliación, flexibilidad, también eficiencia. Yo creo que utilizar el tiempo mejor. Yo creo que futuras generaciones, cuando pensaban cómo trabajamos nosotros, a lo mejor no pensarán muy bien de nosotros y pensaban que todos nosotros nos metíamos, o la mayoría, en un coche a la misma hora para ir a trabajar y de vuelta nos metíamos en un coche para volver a casa. Creo que eso no habla muy bien de nosotros. Entonces yo creo que modelos más flexibles como estos creo que utilizan mucho mejor el tiempo y la energía. Pero aparte de todo esto, yo creo que piden 2 o 3 cosas que a lo mejor son menos tangibles o menos obvias. En primer lugar, lo que piden es que se siga manteniendo el espíritu de equipo. Yo creo que para todo el mundo es importante sentirse parte de algo y de algo mayor, con lo cual eso nos lo piden. Otra cosa que vemos que nos piden mucho es confianza, que confiemos en ellos. Y estos modelos en los que estamos confiando en el empleado, yo creo que es una de las cosas que más valoran nuestros empleados. Yo creo que hemos respondido todos muy bien en la pandemia. Yo creo que eso lo hemos aprendido y yo creo que los empleados nos están pidiendo, oye, que confiemos en ellos y que vayamos evolucionando en este modelo. Y otra de las cosas que nos piden, porque nosotros también hemos preguntado muchas veces a los empleados, oye, ¿qué os preocupa? ¿Cómo funciona el modelo y demás? Uno de los temas que más siempre preocupa es el tema de oportunidades de carrera y networking. En entornos híbridos sí que podemos tener la sensación de que es más difícil crear tu red de contactos porque siempre interaccionas con la misma gente, no tienes esas oportunidades de coincidir con gente, de ver a la gente, de socializar como hacías antes en los cafés, en los pasillos. Y yo creo que eso para la gente es muy importante, también redefinir esas oportunidades de networking, esas oportunidades de tener mentores, de conocer gente, de tener visibilidad, de que le vean en diferentes proyectos, para pensar que esas oportunidades de carrera y esas oportunidades de networking siguen siendo las mismas. Sí, yo al hilo de lo que dice Mariano, sin duda creo que es una de las, podemos hablar de los efectos, podríamos decir, los efectos negativos que podemos tener, es la pérdida de conversaciones informales que se genera muchas veces y eso, sin duda alguna, es un valor muy importante para las personas y para las organizaciones, ¿no? Y canalizar esas conversaciones informales, evidentemente hay una pérdida de ello con los modelos de teletrabajo, de smart working, y tenemos un reto en las organizaciones, el cómo trabajarlo. Yo eso lo dejaría ahí, que no creo que si alguno lo tiene bien estructurado, sería una buena recomendación para la audiencia, porque para nosotros es un reto, sin duda alguna, y nos gustaría la forma de recuperarlo, porque sabemos que en este caso se pierde. Y por otro lado, nos piden mucho reforzar la cultura del caring, o sea, el cómo seguimos cuidando de las personas. O sea, al final, bueno, muchas veces creemos, ¿no?, que están mejor en casa, o sea, que la gente quiere, ¿no? De hecho, pide que estar mejor trabajando desde casa, con todas las ventajas que tiene, pero muchas veces seguimos olvidando por muchas herramientas que pongamos a su disposición de cómo cuidar de las personas, ¿no? Yo creo que en ese aspecto es un punto que tenemos que seguir trabajando, reforzando y acompañando desde las organizaciones.
de cara a seguir trabajando y a seguir como readaptándonos, ser humilde, como decía Mariano, y seguir estando al día, ¿no? Creo que Yolanda mencionaba un punto muy interesante antes, que era que tenéis que escuchar más o tenemos que escuchar más a los empleados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habéis hecho vosotros, Yolanda? ¿Cómo habéis escuchado a los empleados para saber cómo tenéis que ir adaptándoos a este nuevo entorno? Pues para nosotros es importante tener abiertos canales de escucha donde podamos recoger ese feedback. Bueno, lo habéis comentado todos, ¿no? Yo creo que es importante preguntar. Y luego es verdad que esto a la vez genera una responsabilidad enorme, porque cuando preguntas y tienes un buen diagnóstico, pues lógicamente tienen que pasar cosas, tienes que hacer cosas para que eso que te están contando, pues bueno, tenga sentido y que pues las personas que formamos parte de la organización sintamos que lo que decimos pues se tiene en cuenta. Nosotros, un ejemplo muy concreto lo hemos desarrollado este año en el mundo de las redes comerciales en España, y hemos preguntado a toda la plantilla para tener un buen diagnóstico de cómo estaban y cómo les podíamos ayudar, y la buena noticia es que el 50% de ellos en diferentes formatos, que tampoco es cuestión de que nos paremos mucho aquí, pero que en diferentes formatos nos han dado su opinión, porque confían en la compañía y porque creen que contando lo que les pasa, pues les podemos ayudar. Por eso es importante que de una u otra manera tengamos abiertos estos canales. En concreto, en materia de teletrabajo, modelo de trabajo híbrido, flexibilidad, pues lo que hicimos cuando empezamos la reflexión más profunda fue abrir grupos de discusión en los cuales participamos todas las líneas de la organización. Y realmente teníamos un propósito de seguir aprendiendo a teletrabajar, porque era importante, y luego también lo que buscábamos era identificar cuál iba a ser ese modelo que más podía encajar con las diferentes realidades que tenemos precisamente como consecuencia de lo que comentaba antes. No todas las personas, y yo creo que Fernando también lo ha dicho, no todas las personas están haciendo las mismas funciones, y realmente la flexibilidad hay que entenderla en el contexto de cada uno. Y buscábamos eso y celebramos muchos grupos de discusión, y realmente algunas de las características que nos salieron en esos grupos son las que incorporamos a ese modelo de trabajo flexible global que nosotros tenemos en marcha, ese 60-40, y tienen que ver fundamentalmente con cosas a lo mejor tan sencillas como admitir 2 domicilios para teletrabajar. Y bueno, pues eso a las personas les da mucha más flexibilidad, y para nosotros es complejo de implementar, pero realmente, bueno, pues creemos que aporta mucho valor. También la posibilidad de computar el trabajo en remoto en términos trimestrales, no necesariamente tienes que ajustar tu jornada bueno, pues para que todas las semanas ocurran las mismas cosas desde el punto de vista presencial y desde el punto de vista remoto. Y luego algo que también creo que es importante, nos permitió identificar cuáles eran esas figuras de las redes comerciales, donde a veces parece que es más complejo implementar teletrabajo, cuáles son esas figuras en las cuales sí podíamos incorporar modelo de teletrabajo, porque podían una parte de la jornada, en términos trimestrales, una parte de la jornada relacionarse con sus clientes con metodologías remotas, y en remoto, no necesariamente en presencial. José Luis, en vuestro caso, ¿cómo ha sido esta escucha a los empleados? Nosotros durante la pandemia cambiamos el timing de las encuestas de clima y las hemos pasado a hacer trimestralmente, cambiándolo. Antes lo hacíamos anualmente, que creo que es una práctica, o era una práctica muy habitual. La hemos cambiado a hacerla trimestralmente, y obviamente cambiando los ítems y que preguntábamos. Cambiamos la temática porque no tiene ningún sentido preguntar lo mismo trimestralmente, porque no te da tiempo a hacer nada, ¿no? Pero y ahí lo que nos está permitiendo ser más ágiles en responder a las expectativas que tienen nuestros empleados. En cuanto a la forma de trabajar, nosotros hemos ido haciendo pilotos en función de los negocios, en función de los colectivos, porque sí que es verdad que creo que lo nombraba antes Yolanda,
hay que customizar cada vez más, los colectivos son distintos, las necesidades y sobre todo las expectativas son distintas y no es lo mismo incluso por edad, incluso por género, o sea, y esto que pueda sonar a veces a que el café no es para todos, pero es que la gente de 25 años tiene unas expectativas de teletrabajo distintas a la que tiene alguien de 35 y los roles son distintos y esa es la realidad. Y al final llegamos a la conclusión de que la flexibilidad tiene que ser total, no estamos teniendo ratios ni días, la gente viene a la oficina cuando lo considera, cuando lo necesita, y estamos haciendo actividades fundamentalmente formativas y reuniones de equipo que pasan aquí, que es así que son obligatorias de venir a la oficina. Hay candidatos que al final me he desconectado un momento porque no oía lo que estaba diciendo Mariano, que nos están pidiendo el 100% de teletrabajo, pero eso no es nuestra cultura ni es nuestro propósito. Y a lo mejor estamos perdiendo talento, sí, pero creo que ahí cada organización tiene que tener claro hacia dónde va, como decía anteriormente. Este modelo nos permite cambiar en el momento que detectemos que las necesidades y expectativas de nuestra gente son distintas y creemos que es lo más flexible que pueda haber, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que todavía nos queda un periodo de maduración de modelos de trabajo en los próximos meses, años, hasta que se nos pase pues todo el resacón de los 2 últimos años. Esa es mi sensación, y hasta que encontremos el balanceo, pues esto es prueba y error. Y lo que tenga Yolanda en BBVA probablemente no tenga que ver a lo que tenga Mariano en Roche, lo que yo tenga en EY en el 2024. Hasta que eso llegue, pues estamos ahí surfeando la ola, como digo yo. Pero bueno, eso es lo bonito y lo interesante, sin olvidar escuchar a la gente y sin olvidar que a nosotros la gente no se nos está yendo en las entrevistas de salida por un tema de flexibilidad. Fundamentalmente lo que nos están pidiendo es tener experiencias distintas en un corto espacio de tiempo. Estamos en la incertidumbre, en una era del clic, donde todo lo buscamos en Google, desde hacer una tortilla de patatas a nuestro viaje de vacaciones, y la gente quiere eso. Y da igual las generaciones, ¿no? Entonces, cada vez nos vamos a tener que acostumbrar a eso, a escucharnos y también en esos basics que hablábamos antes, de ver qué queremos dar y no queremos dar. No podemos estar cambiando nuestras políticas de gestión del talento cada 6 meses, ¿no? Esa es mi opinión. Y en este mix yo veo como un mix de lo que la empresa quiere, lo que los candidatos o empleados piden, lo que las circunstancias te permiten hacer. ¿Qué políticas habéis puesto en marcha para aseguraros que el talento que queréis que se quede realmente se acabe quedando con vosotros, ¿no? Yolanda, por ejemplo. Aquí, yo si queréis, dos pinceladas muy rápidas. Aprendizaje continuo, no sé quién lo mencionaba antes, cada vez más. Y cambiar el modelo de gestión de expectativas. O sea, aquí en servicios profesionales siempre contratábamos a alguien para que llegara a ser socio y ahora pues para que tenga experiencias y aumente su empleabilidad. Y poco más. Lo demás, pues lo decía antes Fernando, se está convirtiendo casi todo en una commodity, ¿no? Y normalmente la gente se sigue cambiando el trabajo o porque no le gusta a sus compañeros o porque no le gusta a su jefe o porque la experiencia en lo que hace en el día a día no cumple las expectativas de lo que le contamos en el proceso de selección. Todo lo demás es un must, que si no lo das, pues como decía antes, estamos jodidos, pero no hemos vuelto a inventar la rueda, creo yo, ¿eh? Y hay que convivir con que las organizaciones vamos a tener, basados en esta incertidumbre, rotación. O sea, antes parecía que la rotación solo la teníamos las Big Four o las consultoras. Pues Mondelez, BBVA, Arvato y Roche, lo siento, vais a vivir con rotación. Porque el mundo ha cambiado, ya está. Y como luego es sano también tener rotación. Yo la defiendo hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, que parece que el Great Resignation nos va a mandar a todos a Marte. Pues no, pues ya bajarán los índices y ya está. Perdón, es que intento ser bastante pragmático en estos temas.
No, es la mejor forma de entenderlo, la verdad. Yo creo que siempre va a haber rotación, no creo que haya ninguna empresa. Bueno, yo todos los días hablo con equipos de recursos humanos desde hace 2 años y todo el mundo tiene rotación. Pues puede ser por unas circunstancias o por otras, pero yo creo que no existe la no rotación. Yolanda, en vuestro caso, ¿cómo lo estáis gestionando, ¿no? Para aseguraros que os quedáis con el talento que os queréis realmente quedar? Pues yo creo que es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis. Yo creo que las organizaciones tenemos que ser lo que somos. Es decir, que las organizaciones tenemos que tener una cultura corporativa clara y un propósito. Y todo lo que hagamos en el día a día tiene que ver con eso. O sea, no podemos estar intentando inventar la rueda de forma permanente porque de repente aparezcan situaciones que lo cambien todo. Lo que sí que tenemos es que ser consecuentes con lo que somos y luego aterrizarlo en el día a día. Y aterrizarlo en el día a día significa generar carreras profesionales interesantes para las personas que queremos tener dentro de la organización, que comparten esos valores que nosotros tenemos y que quieren participar en ese propósito. El nuestro al final tiene que ver con crear oportunidades, parece que es una frase bonita, pero en el día a día consiste en generar muchísimo valor para todos los estamentos con los que nos relacionamos, para nuestros clientes, para la sociedad en la que estamos representados, de la que formamos parte. Y eso también implica que tenemos que generar valor para nuestros empleados. Entonces, tenemos que darles la oportunidad de que puedan hacer lo que mejor hacen, pero sin renunciar. Insisto mucho en esto, porque es que si no, parece que es que tenemos que subir los salarios, dar teletrabajo 100%, o sea, que hay herramientas que solo son las que van a vincular a esas personas con las que nos queremos quedar. Y yo creo que el que se desarrollen profesionalmente en organizaciones como las nuestras y que realmente les permitan aportar a la organización y a la sociedad eso que quieren, que conecten con ese propósito, yo creo que es la clave en este momento. Y Yolanda, respecto a esto que mencionas, ¿no? de adaptación, me surge un poco la curiosidad de otra vez volver a la parte de liderazgo. O sea, ¿cómo estáis gestionando el hecho de que los managers de equipos se tengan que formar o se tengan que un poco reinventar y desarrollar nuevas habilidades para gestionar estos equipos de Smart Working? Por ejemplo, fíjate, yo no sé si es que vuelvo a lo de antes, yo no sé si se tienen que reinventar. O sea, yo creo que tienen que hacer, alguien decía, ¿no?, de mis compañeros, que es volver a los básicos. O sea, yo creo que hay un básico. Yo llevo muchos años en la organización, he dirigido redes comerciales durante muchísimos años y yo creo que hay unos básicos que, independientemente de lo que pase, siempre están vigentes. Y eso es lo que no podemos, que el líder comunique con claridad, que el líder sea humano, que el líder sea creíble, que el líder sea coherente, que haya una coherencia entre lo que dice y lo que hace, que el líder quiera saber cómo están sus equipos. Eso era, es y será relevante y lo que marque la diferencia. Entonces, lo que estamos haciendo, y nosotros hemos cambiado nuestro modelo de talento y cultura precisamente para poner el foco en el papel que el manager tiene en el desarrollo de sus equipos, porque claramente, el cómo vivo, y lo decía José Luis, el cómo vivo la organización va a depender muchísimo. Lo importante que yo me sienta para la organización va a depender muchísimo de lo que mi jefe, mi manager, mi líder, mi responsable me haga sentir en el día a día. Entonces, hemos cambiado el modelo de talento y cultura, hemos puesto mucho el foco en el manager como gestor de equipos y responsable de lo que pasa en esos equipos y claramente para nosotros esa es la llave. Pero era, insisto, era, es y será. Yo por mi parte he estado totalmente de acuerdo con lo que comentas, Yolanda. Yo lo que sí que añadiría es que creo que al líder ahora le exigimos un poquito más o su rol es un poquito más complejo. Tiene que liderar equipos sin
ver realmente cómo hacen, no solo por el modelo de trabajo presencial, virtual, híbrido, sino porque también trabajamos más por proyectos, trabajamos más en red con otros países. Yo creo que eso es común en las organizaciones. Con lo cual, yo creo que al manager le pedimos una labor de integración de equipo, de socialización, de involucrar a los nuevos empleados, de cómo llega la información a todo el mundo, que creo que es un poquito más complejo en este entorno en el que no te ves el día a día con la gente. Yo creo que eso también hay que reconocerlo. Y también hay que preparar a los managers para eso, igual que les hemos preparado para otras cosas, pero por ejemplo también tenemos que ser capaces de formarles, por ejemplo yo creo que son las Big Four, tenéis más experiencia que en otras compañías, pero bueno, ¿cómo medir el desempeño cuando tú no estás en el día a día viendo lo que hacen tus equipos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pedir feedback? ¿Cómo los empleados se piden feedback entre ellos? Yo creo que son temas en los que tenemos que ir evolucionando y seguir creciendo. Y para mí yo creo que hay una parte de formación básica, o sea, los managers tienen que entender muy bien el modelo, tanto aspectos estratégicos de, oye, cómo está alineado con nuestra visión, con nuestro propósito, con la compañía, como también temas muy concretos de detalle para que no haya desigualdades entre los colectivos y otros. Nosotros también desde Roche lo que estamos haciendo es un programa formativo que es voluntario, pero es para todos los managers del grupo, que es como liderar equipos en entornos híbridos o en entornos remotos. Y luego también creo que más que de formación va de compartir y de socializar. Y nosotros con los managers lo que estamos haciendo es crear foros. Por ejemplo, ahora a continuación tenemos uno en el que uno de los puntos es nuestro modelo de trabajo y poder intercambiar experiencias y poder ver cómo funciona, qué cosas están mejor, qué cosas están peor. Y yo creo que ese intercambio de opiniones es fundamental también. Yo simplemente estoy totalmente de acuerdo con lo que estabais diciendo, pero me gustaría ser un poquitín provocador. Bueno, no tan provocador porque aquí a muchos estáis diciendo lo del back to the basics, ¿no? Y como hay cosas que en realidad ya las tenemos en nuestro ADN y lo que hay que hacer es intentar sacarlas y aplicarlas a esta nueva situación, ¿no? Cuando decía que quería ser un poco provocador es que, y Yolanda, tú antes has comentado que has trabajado mucho con equipos comerciales, nosotros tenemos también una red de venta súper grande a lo largo de toda España, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuevos estilos de liderazgo, a lo mejor tenemos que mirar un poco hacia adentro y ver cómo, no ahora, sino toda la vida, hemos tenido supervisores de ventas que tenían mejores resultados en sus encuestas de satisfacción que otros supervisores de ventas, cómo tenían mejor y mayor productividad que otros, ¿no? ¿Cómo podemos reflexionar y extraer best practices de esos managers que ya están, no creo que de forma innata, pero sí porque se han adaptado a ese contexto de trabajo en remoto, porque era consustancial a su actividad comercial, ¿no? Y cómo podemos mirar hacia ahí, ¿no? Y cuando nos podemos a pensar, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que decía Mariano, ¿no? Sobre todo para determinadas posiciones han cambiado dinámicas de trabajo, ¿no? Y hay que ayudar a los people managers a poder gestionarlo así. Bueno, pero a lo mejor tenemos que mirar un poquito dentro de nuestra organización y no buscar cosas súper sofisticadas o súper teóricas, sino ver dentro de nuestra casa a quién tenemos que puede explicar a otros managers de la oficina cómo gestionar estos equipos en remoto. Porque ellos lo llevan haciendo toda la vida, antes incluso de la pandemia. Muy buen punto, Fernando. La verdad es que me ha encantado y al final yo creo, y todos en todos los roles que desarrollamos, ¿no? Hay veces que cuando no sabemos qué hacer nos ponemos a reinventar la rueda y a lo mejor lo único que tienes que hacer es mirar al que tienes al lado y ver qué es lo que ya está funcionando, en lugar de volverte loco intentando crear algo, como tú decías, Fernando, súper sofisticado. También, obviamente, ¿no? Todo este entorno del smart working y esta nueva forma de trabajar tiene un evidente componente tecnológico. ¿Cuáles son los desafíos que estáis encontrando en esta adaptación, ¿no? A nivel de competencias digitales? Miguel, si quieres echarme una mano con esta pregunta. Sí, claro. Bueno, desde un punto de vista de competencias digitales, sin duda alguna, ha hecho acelerar todos los procesos del proceso en general de transformación digital, que desde Arvato también veníamos varios años atrás, antes de la pandemia, metidos con ello, pero sin duda alguna el cómo dotar a los empleados de un mayor manejo de todas las herramientas digitales que sin duda alguna no se están utilizando al máximo de lo que se pueden utilizar. Todos los utilizamos en Teams, en diferentes, por poner un ejemplo, o diferentes plataformas que tienen un poder de uso colaborativo muchísimo mayor probablemente que lo que se puede estar haciendo, ¿no? El cómo
hemos acelerado pues diferentes formaciones en data, en analytics, en cloud, en fin, en diferentes herramientas para más allá de lo que son los modelos los modelos de Smart Working, ¿no? Sino cómo acompañamos y cómo dotamos a todos nuestros empleados de un mayor mindset digital, ¿no? Desde el punto de vista de todo lo que genera alrededor del Smart Working, claro. Sí, yo una cosa que dices, Miguel, que lo acabas de decir, que es el mindset, para mí es clave. Y para mí es uno de los principales desafíos que tenemos nosotros, el que entendamos por qué tenemos que ser más digitales y por qué queremos ser más digitales. Y yo creo que eso para mí es uno de los desafíos. Otro de los desafíos, y lo comentabais, yo creo que era José Luis, cuando decía eso, ya no vale el café para todos, yo creo que en este tema todavía más. Yo creo que no podemos tener itinerarios formativos o itinerarios de upskilling, reskilling digital iguales para todos los empleados. Y te diría que iguales para todos los empleados que ocupan una posición. Creo que depende mucho de sus necesidades, de su perfil, de su grado de adopción digital. Entonces yo creo que en eso también es algo que estamos trabajando mucho. Luego también, y uniendo a lo que decía Fernando, de ser provocador, yo creo que, o sea, viviendo un poco la experiencia en recursos humanos, ¿no? En personas y cultura. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando nosotros de HR Data? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando nosotros de Analytics? ¿Cuántas formaciones hemos estado? Muchísimo, seguro. ¿Cuántos proyectos hacemos relevantes de Data y de HR Analytics ahora en las organizaciones? Bueno, seguro que vosotros más que nosotros, o espero que vosotros más que nosotros. Nosotros muy poquito. Entonces, creo que eso es lo que no puede pasar cuando hablamos con estas competencias digitales. Por eso estamos haciendo mucho esfuerzo en que sea una formación muy práctica y, de hecho, en los módulos que estamos desarrollando hay una componente de reto, y lo llamamos así, para compaginar esa parte teórica con esa parte práctica. Y luego ya, por mi parte, el último desafío, y esto va más en interacciones con el cliente, ¿no? Porque tenemos interacciones físicas, interacciones digitales. Lo que estamos intentando es, porque muchas veces yo creo que lo que hacemos es oponer las cosas. Igual que oponemos presencialidad versus virtualidad, y cuando no, el debate no es eso, yo creo que es como integrar las dos opciones para trabajar. Lo mismo cuando hablamos de interacciones con los clientes, no es que todas tengamos que ser 100% digitales y todas las interacciones tengan que ser digitales, también tienen que ser presenciales. Entonces yo creo que también es importante hablar de omnicanalidad y de que cuál es el canal mejor en cada momento y cómo es el mejor canal a utilizar con cada cliente, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante reflejarlo y ayudar a ese cambio de mindset que comentabas tú, Miguel. Yo, si me permitís, creo que también tenemos, los que nos dedicamos a recursos humanos, quitarnos el complejo de que la digitalización o el cambio de mindset solo se provoque por el Smart Working. Que hasta ahora parece que como vamos a teletrabajar y como vamos a ser flexibles, pues vamos a ser más digitales. No, coño, no es esto. O sea, es como dice ahora Mariano, hay que cambiar la forma en la que formamos a la gente. Nosotros durante la pandemia formamos a la gente a tener Zooms y Teams, porque había que seguir vendiendo. Lo que decías ahora de la omnicanalidad, ¿no? Porque la gente, joder, ahora todo el mundo se pone la luz, que no sé qué y tal, se ponían mirando ahí como, y tenías que seguir vendiendo. Entonces, estamos cambiando la forma de formar a la gente, pero también formándola en otras cosas, no solo para teletrabajar, sino para trabajar de otra manera. Entonces, joder, ahora todos sabemos, pero en marzo del 2020, pues de los 6 que estamos aquí, usábamos Zoom de aquella manera, el Teams era, no nos engañemos, esa es la realidad, y hemos aprendido martillazos. Pero, joder, no solo lo enfoquemos a que nos tenemos que digitalizar, y no digo que lo hagamos, pero a veces solo hablamos de eso por el teletrabajo, que hay muchas otras más cosas que hacer para cambiar el mindset, porque eso sí que va a ser diferenciador, desde mi punto de vista. Ahora, de ahí a que queramos que todo el mundo sea un data scientist en nuestras organizaciones, pues se nos va un poco la olla. Tiene que ser la gente que la necesitemos para eso. O sea, no todo el mundo tiene que saber montar Power BI, creo yo, ¿eh? Ahora que tengamos ese mindset distinto, totalmente de acuerdo. No, el tema del dato en recursos humanos es un tema de, para mí eso sí es un tema de ventaja competitiva. El ser capaces de aprovechar toda la información que tenemos en nuestro poder de
cómo se comportan nuestros empleados, qué necesitan nuestros empleados, y el no usarla, yo creo que ahí esto sí que es una ventaja competitiva, el usarla o no usarla, ¿no? Y tenemos que avanzar en ese sentido como función de recursos humanos, ¿no? Que en línea con lo que decías, siempre hemos tenido un cierto complejo, ¿no? Y siempre nos ha dado un poco más de temor a algunos profesionales de recursos humanos la parte hard de recursos humanos, ¿no? Bueno, pues a la parte hard de recursos humanos se le incorpora ahora la parte de datos, que yo creo que eso sí que lo tenemos que cuidar un poco más. En línea con el Smart Working y para todos nuestros People Managers, no es solamente esto, pero es importante, y antes se ha comentado todo lo que les pedimos ahora a nuestros People Managers, a nuestros gestores de equipos, bueno, pues casi les estamos pidiendo que se comporten como directores de recursos humanos de sus propios equipos. Y por lo menos en nuestra organización, ¿no? Y les pedimos que lideren los procesos de selección de sus equipos. Y les pedimos que la parte de desarrollo está dentro de sus objetivos y tienen objetivos específicos para desarrollar a sus equipos. Bueno, pues hay que ayudarles, ¿no? En este contexto también a que eso esté. Por eso es tan importante el tener modelos, volviendo al tema de Smart Working, en el que se puedan tocar, que se puedan ver, que se puedan tener lo que nosotros llamamos powerful conversations, conversaciones intensas, ¿no? En el que hable de mi futuro, en el que hable de lo que yo necesito como empleado con mi manager presencialmente, ¿no? Por eso, exactamente igual que EY, nosotros tampoco creemos en un modelo 100% remoto, a pesar de que eso implique que perdamos algunos candidatos, porque hay cosas muy importantes que se necesitan gestionar en la proximidad. Necesitamos sentir en la cercanía. Vinculada a esta proximidad de la que hablas, Fernando, me surge la pregunta y también vinculada al balance, ¿no? Que ha sido un poco constante en todas vuestras respuestas. ¿Qué técnicas estáis utilizando para limitar el estrés que produce la tecnología o para fomentar la desconexión digital? Por ejemplo, Yolanda nos mencionaba el ejemplo del pop-up que te sale con el mensaje a las 7 de la tarde para que desconectes. ¿Qué otras cosas estáis llevando a cabo para fomentar esta desconexión? Claro, aquí es importante, por lo menos nosotros así lo voy a tratar de ser corto porque creo que estamos ya fuera de tiempo. Voy a dar simplemente un par de tips que nosotros usamos. Uno, nosotros estamos pidiendo a los managers que incorporen, bueno, que compartan con sus equipos, pero que además incorporen en sus mensajes, en sus mails, disclaimers, ¿no? El típico disclaimer de que esto es confidencial, tal, no sé qué. Bueno, pues tiene que haber un disclaimer también del tipo, no tengo expectativa que me respondas fuera de tu horario de trabajo. Y esto es muy importante en compañías como todas las que estamos aquí, que trabajamos con gente en Singapur, o trabajas con gente en Chicago, o trabajas con gente en diferentes usos horarios, ¿no? O que tenemos modelos de flexibilidad, que yo a lo mejor interrumpo mi jornada a las 4 de la tarde porque quiero ir a recoger a mis hijos o quiero ir a ver una función que ellos tienen y me reconecto a las 8. ¿No me puedo reconectar a las 8? ¿Significa eso que no tengo flexibilidad? ¿Significa que no tengo desconexión? ¿O el impacto es para el que recibe ese mensaje? Por eso es muy importante no pensar solo en la persona, es dotarle a él de la capacidad de raciocinio para que pueda establecer esas medidas de desconexión, pero no ser muy talibán, porque eso entra en contraste o entra en contraposición con la flexibilidad. Y para nosotros pesa más esa flexibilidad que el hecho de decir, se apagan las luces, se desconectan los servidores a una determinada hora, que son medidas que se han valorado encima de la mesa. No me extiendo más porque no sé si alguien más quiere aportar y estamos fuera de tiempo. Yo me tengo que marchar, ¿eh? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Un placer, Miguel. Gracias, Miguel. Chao, Miguel. Chao, chao. Yo muy de acuerdo con Fernando, o sea, no, por no extendernos mucho más, que creo que teníamos hasta las 11, es que esa es la realidad. Sí, yo por respetar el horario también, yo creo que hay que establecer límites claros entre lo que al final significa estar conectado, ser flexible, una conexión pues que no es sana. Yo creo que tenemos una vida en la que tiene que encajar la faceta personal y la faceta profesional, o sea, no vivimos dos vidas, vivimos una, y cuando hablamos de ayudar a nuestros colaboradores a que incorporen hábitos de vida saludables,
tiene que ver con esto también, ¿no? Y algo que ha salido como recurrente a lo largo de, yo creo que de todas las reflexiones, el papel del manager, el ejemplo que da en relación con esto, yo creo que es muy, muy, muy relevante. Pero hay que establecer determinados límites en los cuales no entendemos que es razonable que sucedan determinadas cosas. Yo creo que es importante porque si no es que hay veces que los grises, y es cierto que la velocidad la hemos cogido en un entorno muy concreto de pandemia, de confinamiento, y entonces es verdad que determinadas líneas que, en mi opinión, estaban marcadas con bastante claridad, pues se difuminaron como consecuencia de que nos teníamos que adaptar y que no sabíamos y que íbamos tomando decisiones que a veces eran acertadas, otras nos equivocábamos. Pero yo creo que es importante pensar esto, que nosotros o nuestros equipos y nosotros solo tenemos una vida y que tiene que ser lo más saludable posible. Sí, yo creo que es fundamental, porque además es un tema que si no a largo plazo no podremos mantener. Yo de acuerdo con Fernando en que tenemos tips también de disclaimers en emails, no enviar emails entre unos usuarios a otros, programarlo, pero también creo que, y lo hemos dicho también durante toda la jornada, ¿no? Yo creo que hay que marcar líneas, pero también hay que ser flexibles porque cada uno entiende esa flexibilidad, esa conciliación de forma diferente. Entonces, yo creo que eso también hay que tenerlo claro y hay que saberlo gestionar. Genial. Sí, perdón. ¿Alguien más iba a participar? Sí, no, soy Delfín, Clara. Era para comentaros que ya son las 11:05 y deberíamos cerrar ya, que justamente hablando de temas de control de horas y de horarios, ya es hora de terminar el webinar para que la gente pueda seguir con su día a día. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo a todos hoy. Que tengáis muy buen día. Gracias a todos. Buenos días. Feliz Navidad por si no nos vemos. Gracias. Buenos días. Gracias.